Hoy, en el noticiero Estrella TV. Horrendo accidente del autobús de la original banda El Limón en Guatemala deja varios muertos. Conozca lo último de la tragedia. Suenan los balazos en un concierto de Gerardo Ortiz en México. No es la primera vez que el artista está en medio de tiroteos. Desmantelan la vida de lujos que rodeaba al Z42, el sanguinario líder de los Zetas capturado en México. Helicópteros y aviones están entre los juguetitos que le incautaron. Una madre mexicana se declara en huelga de hambre en California. Su hija desapareció en México y a ella la amenazaron de muerte por presentar la denuncia. Una niña hispana es rescatada por agentes estadounidenses después de vivir un drama en México. Esto y más, ahora mismo, en el noticiero Estrella TV, con Mirka de Llanos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Mirta Salinas. Hoy comenzamos con el aparatoso accidente de autobús que sufrieron los integrantes de la original banda El Limón en Guatemala, el cual dejó un saldo mortal. Juan José Flores, desde ese país centroamericano, nos tiene todos los detalles. La original banda El Limón de México subió al escenario y cumplió con una de las presentaciones más tristes y difíciles de su fructífera carrera, luego de que minutos antes un vehículo se estrelló en el bus que trasladaba al grupo a un concierto en Quetzaltenango, Guatemala, con saldo de 4 personas fallecidas. Bueno, lo que yo pude ver es de que venía a excesiva velocidad el carrito que ven ahí ustedes en el accidente, y fue una piedra que la desvió para acá. Y se pasó al carril del contrario. Perdieron el control. Los bomberos tuvieron muchos problemas para rescatar entre los hierros retorcidos del vehículo los cadáveres de las víctimas, mientras que los músicos quedaron libres de toda responsabilidad y tuvieron que ser trasladados en pequeños buses para cumplir con el concierto. No estamos lesionados, salimos bien, pero nuestras oraciones para sus familias, les damos nuestro más sentido pésame. Luego de afrontar un momento muy complicado, los músicos finalmente llegaron al lugar donde ofrecieron el concierto, el cual dedicaron a las personas fallecidas y con su tradicional profesionalismo hicieron bailar a sus seguidores. Así es la vida, seguir trabajando, no hay de otra. Se logró cumplir este compromiso aquí en Xela y aquí estamos. Debido a la magnitud del accidente, los músicos inicialmente habían cancelado el concierto, pero luego fueron notificados de que las entradas estaban totalmente vendidas y es por ello que decidieron cumplir con el compromiso. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Juan José Flores. Qué terrible y lamentable accidente. Bueno, y momentos de pánico se vivieron en un concierto de Gerardo Ortiz en Texcoco, México, tras desatarse una balacera en plena presentación. Hilda Gutiérrez nos amplía. Los balazos y los gritos de terror se mezclaron con la música. En pleno concierto de Gerardo Ortiz, un hombre abrió fuego provocando la histeria del público. Las investigaciones señalan que todo el caos fue provocado por un hombre que estaba en estado de ebriedad entre el público. Tras escucharse las detonaciones, la gente gritaba y corría temiendo por su vida. Después del concierto, el artista usó las redes sociales para agradecer el apoyo del público, pero no se refirió al tiroteo. Esta no es la primera vez que Gerardo Ortiz está en medio de las balaceras. En marzo del 2011, su primo y su chofer murieron en un ataque a balazos en Colima, mientras viajaban con el artista en una camioneta que se estrelló. Gerardo Ortiz también ha sido amenazado con narcomantas y vetado de presentarse en ciudades como Tijuana. La balacera en su concierto es la más reciente escena de terror en un evento de música regional mexicana y narcocorridos. Recordemos que el cantante Alfredo Olivas resultó herido en un tiroteo en plena presentación a finales de febrero. Entre tanto, el Commander ha sido amenazado varias veces y los sicarios de la muerte abandonaron un cadáver sin cabeza afuera de donde ofrecía un concierto en Nuevo León. Hilda Gutiérrez, Noticiero Estrella TV. Al narcotraficante mexicano Omar Treviño, alias el Z42, le incautaron varios de sus juguetitos de lujo. No eran cualquier cosa, eran helicópteros y aviones comprados supuestamente con dinero sucio de su oscuro negocio de drogas y terror. José Ángel Ramírez tiene más sobre estas incautaciones. Omar Treviño Morales, el Z42, líder de la organización delictiva más sangrienta de México, viajaba y vivía al igual que poderosos empresarios y hombres de negocios de Monterrey. En este exclusivo hangar fueron decomisados 2 de sus helicópteros,
Otro avión también le fue confiscado. Se trata del helipuerto que utilizan hombres de negocios de grandes empresas de México. El lugar permaneció resguardado por elementos del ejército mexicano. También 2 bodegas pertenecientes al líder de los Zetas fueron resguardadas por el ejército. Ambas fueron habilitadas en tan solo un mes, según cuentan testigos. Ya estaba levantada cierta parte, pero la acaban de terminar hace poco. ¿Por qué no hay nada? Hay carros. Es lo único que se ha visto. En el interior de una de las bodegas se guardaban autos y motos acuáticas. Omar Treviño había comprado varias residencias que había demolido, como esta localizada frente a la casa donde fue detenido. Es de esta forma que este líder de la delincuencia organizada vivía y se desplazaba como cualquier otro empresario en uno de los municipios más ricos de México. Desde San Pedro Garza García, Nuevo León, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Y esa vida de lujos de los narcos es posible gracias al lavado de dinero. El crimen organizado lava cada año, escuche, 29,000 millones de dólares entre México y Estados Unidos. Esto según el subprocurador estadounidense Kenneth Blanco. El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que es fundamental la colaboración entre ambos países para hacerle frente a este problema que hace más fuerte a las organizaciones criminales. Y sin andar con rodeos, la ONU afirma que la tortura en México es generalizada y que la impunidad es un aliciente para que se repita y que empeore. La ONU también recomienda que se retire definitivamente a las Fuerzas Armadas de las labores de la seguridad pública. En días previos, el organismo internacional también ubicó a México en la lista de países que más violan los derechos humanos. Y una madre mexicana exiliada en Estados Unidos vive un verdadero drama. Su hija desapareció sin dejar huella en México y ella no puede regresar a buscarla porque está amenazada de muerte. Moisés González habló con esta madre angustiada. Nuestras hijas, no mercancía. Carla Castañeda no puede contener el llanto durante la huelga de hambre que ha iniciado a las afueras del Consulado de México en Los Ángeles, pidiendo que se esclarezca el caso de su hija desaparecida en Juárez. Yo lo que quiero es a mi hija. ¿Cómo no me voy a sentir así si tengo años que no la puedo mirar? Si tengo años que no la abrazo, si tengo años con el estar pensando si ella está viva o ya no está viva. Su hija Cintia Jacobet desapareció a sus 13 años el 24 de octubre del 2008 en Ciudad Juárez, México, y desde entonces Carla no ha parado de buscarla. Se les ha dado pruebas de dónde están las niñas con vida y ellos todos nos echan a perder. Debido a las amenazas de muerte que recibió por denunciar públicamente los hechos, Carla ahora es asilada política en Estados Unidos junto con sus otros 4 hijos. Ella sobrevive de la venta de tamales. Con pancartas, activistas comunitarios apoyaban a Carla Castañeda exigiendo que el cónsul de México la recibiera, pero no fue así. Coraje y rabia, ya que si ellos tuvieron la oportunidad desde un principio que desaparece mi hija en buscarla, si ellos lo hubieran hecho yo tuviera a mi hija. Aquí, allá, la lucha seguirá. No voy a parar hasta encontrarte, que no voy a parar hasta tenerte de nuevo en mis brazos y no soltarte nunca más. Carla Castañeda ha dicho que continuará en huelga de hambre por 72 horas o más si es posible, hasta que el cónsul de México no salga a recibirla personalmente y atienda el caso de su hija. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Tenemos más noticias. Al regresar, un padre hispano nos cuenta cómo rescató a su hija secuestrada por su propia madre. Además, con una vigilia recuerdan a otro joven afroamericano que murió a manos de un policía blanco. También veremos cómo los conflictos por agua se vuelven cada vez más violentos en El Salvador. Ya regresamos. Qué bueno que nos sigue acompañando, muchas gracias. Una niña latina de apenas 3 años de edad ha vivido todo un drama tras ser secuestrada por su propia madre y ser rescatada con la ayuda de agentes del orden de Estados Unidos. Juan José Méndez tiene los detalles. Esta fue la casa donde mantuvieron secuestrada a la menor. Su madre fue la responsable del plagio que por varios meses la tuvieron en Michoacán, México, después de haberse registrado una disputa doméstica en el sur de California. La policía lo puso como secuestro de niño porque pues se habían llevado a mi hija sin mi permiso. Recientemente, agentes federales intervinieron en el rescate de la niña en suelo estadounidense. Se involucró la DEA, estuvo en todo este caso, y entonces el abogado
fue que le llamó a la DEA y a la DEA fue que se comunicaron y así juntos pues nos pusimos de acuerdo para tal día ir a recoger a la niña, a mi hija, a San Diego. Y es que dentro de las investigaciones se obtuvo información que la niña pudo estar en peligro ya que se encontraba en zona de narcotraficantes. La propia mamá secuestró a la hija, se la llevó a México porque un narco le prometió una vida mejor a la mamá. Fueron amargos días para esta familia, quienes no encontraban calma al saber que la menor estaba a merced del peligro, de la delincuencia y del maltrato. Que allí una señora le pegaban mucho y ella pues tenía miedo. Ahora que Miguel ha recuperado satisfactoriamente a su hija, se niega a separarse nuevamente de ella. Por dicha razón, busca regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos y estar lejos de la deportación. En un abrazo se funden nuevamente, tratando de sanar las heridas que provocó el secuestro y tanto sufrimiento a la niña. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. En otras noticias, Estados Unidos aumentó de 1 millón a 5 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a encontrar a este estadounidense desaparecido en Irán hace 8 años. Se llama Robert Levinson, es un ex agente del FBI que desapareció durante un viaje de trabajo como investigador privado. Estados Unidos también está pidiendo la ayuda del gobierno de Irán para encontrarlo. En 2010 se publicó un video en el que Levinson pedía ayuda para su liberación, pero no decía quién lo tenía cautivo ni en dónde. Y un joven afroamericano asesinado a balazos por un policía blanco fue recordado con una vigilia en Madison, Wisconsin. Tony Robinson Jr., de 19 años, estaba desarmado y fue abatido a balazos el pasado viernes en el más reciente caso de supuesta brutalidad policial. Los hechos ocurrieron luego de que el joven golpeó en la cabeza al policía que respondía a una llamada por un caso previo de violencia que involucraba a Robinson. Y en otras noticias, ponga por favor mucha atención porque hoy vence el plazo para que más de 200,000 salvadoreños renueven sus permisos de trabajo bajo el programa migratorio TPS. El gobierno salvadoreño hizo un llamado para que lo renueven y tengan seguridad migratoria por los próximos 18 meses. Activistas proinmigrantes también recomiendan hacerlo para no quedar como indocumentados, recalcando que el TPS es un programa más sólido que el alivio migratorio. Y fíjese que la falta de agua pues se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo en países como El Salvador, donde en los últimos días se ha producido una serie de confrontaciones entre enardecidos pobladores y la policía, y todo por la ausencia del vital líquido. Y es que, como nos dice María Elsie Salaverría, los pronósticos de los ambientalistas no son muy favorables. Estas imágenes son cada vez más comunes en El Salvador. La policía debió usar la fuerza para desalojar a este grupo de jóvenes manifestantes que bloqueaban la calle al aeropuerto internacional como protesta por la falta de agua potable en su comunidad. En otro sector de la capital, también mujeres y hasta niños han salido a las calles con sus cántaros y recipientes vacíos porque dicen que están cansados de pagar los recibos de servicio estatal del vital líquido y a cambio recibir solo aire. No hay agua porque tenemos que lavar los uniformes. No fuimos al colegio porque no lavamos los uniformes porque no hay. Y es que abastecerse de agua potable cada vez es más difícil en los sectores populosos de este país centroamericano. Aquí deben pasar hasta 2 semanas sin el vital líquido y las autoridades le echan la culpa a un sistema de distribución obsoleto que estaría a punto de colapsar. Si a nosotros nos falla una parte del sistema eléctrico, indudablemente nos quedamos sin energía para poder transportar el agua. El problema no es solo de tuberías. Con apenas 19,000 kilómetros cuadrados, El Salvador es el país más poblado y deforestado del continente americano, ya que solo conserva el 3% de su bosque original. No, esto se va a convertir en una crisis cada vez de mayores magnitudes. ¡No me está pegando! Y lo que es peor, a juicio de este experto, el agua seguirá siendo causa de confrontaciones y hasta podría propiciar un estallido social en las próximas décadas si los gobiernos no abastecen a las comunidades. En San Salvador, El Salvador, María Elsie Salaverría, Noticiero Estrella TV. Al regresar sube de tono la guerra política entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora se habla hasta de una amenaza de seguridad nacional. Además, mujeres alzan la voz de protesta y dicen basta ya de agresiones sexuales. También el presidente colombiano encabeza una marcha por la paz en medio del diálogo con la guerrilla de las FARC. Ya regresamos.
Y sube de tono la guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Hace unas horas el presidente Barack Obama firmó un decreto declarando una guerra política al gobierno de Nicolás Maduro. Eliana López nos informa. El presidente Obama firmó hoy una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior. Y las cosas no paran allí. La tensión aumenta después de constantes muestras de represión en las protestas. Obama ordenó implementar las sanciones aprobadas recientemente contra 7 funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos. And advance our national security interests around the globe. El gobierno de Nicolás Maduro está convencido de que a través de Estados Unidos le quieren dar golpe de Estado y que la CIA está usando jóvenes para desestabilizar su gobierno. Y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza, de muerte. Estos muchachos que son captados por sectas, una secta creada por la CIA para formar fanáticos. La Casa Blanca dice que funcionarios que han violado los derechos humanos contra opositores y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos a este país y prohibió su entrada, acusándolos de intimidación. Eliana López, Noticiero Estrella TV. Con banderas, pancartas y vestidos de blanco, miles de colombianos marcharon por las calles de Bogotá para pedir nuevamente el fin de la violencia y la paz para la nación cafetera. El presidente Juan Manuel Santos, que hizo parte de esta manifestación, invitó a todo el pueblo colombiano para que respalden el proceso de paz con las FARC y aseguró que muy pronto este conflicto armado llegará a su fin gracias a las conversaciones que se desarrollan en La Habana, Cuba. Y cerca de 1000 mujeres salieron a las calles de Nueva Delhi, en India, para protestar contra las agresiones sexuales, aprovechando el Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes hicieron un llamado a toda la sociedad a realizar esfuerzos para elevar el estatus de las mujeres, poner fin al acoso y proteger los derechos e intereses de la población femenina. Los manifestantes también le exigieron al gobierno un mayor compromiso para combatir este problema social. Bueno, y ahora nos vamos a la capital de Malasia. Ahí se realizaron diferentes actos simbólicos y religiosos para recordar a las víctimas del avión desaparecido de Malaysia Airlines hace un año. Tras el primer aniversario de esta tragedia, los familiares y amigos de los desaparecidos pues aún mantienen las esperanzas de que las autoridades encuentren los restos del avión comercial a pesar de un año de búsqueda sin resultados concretos. Al regresar, un tren de pasajeros se descarrila tras chocar contra un camión. Tenemos todo sobre este aparatoso accidente. Además, verán en qué terminó esta persecución y qué era lo que el conductor iba tirando por la carretera. Ya regresamos. Dos personas murieron en el estado de Mississippi después de que su pequeño avión monomotor se vino a tierra sorpresivamente. Las autoridades comentaron que la avioneta realizaba un vuelo de rutina por la ciudad cuando ocurrió la tragedia. Las causas del accidente están bajo investigación, aunque se sospecha que fue originada por una falla mecánica. Ahora nos vamos a Charlotte, en Carolina del Norte, donde un tren de pasajeros de la empresa Amtrak que se dirigía a la ciudad de Nueva York chocó violentamente contra un camión que se detuvo en un cruce ferroviario. Vea las imágenes, son increíbles. Debido al accidente, los dos primeros vagones del tren se descarrilaron, dejando a varias personas heridas, aunque por fortuna no se registró ninguna víctima fatal. Las autoridades indicaron que ya se inició una investigación para determinar si fue error del conductor del camión o del operador del tren. Y como un milagro del cielo fue calificado por las autoridades en el estado de Utah el hallazgo de una pequeña niña que quedó atrapada dentro de un auto que se volcó y cayó a un río. La menor, de casi 2 años de edad, permaneció 13 horas dentro del coche con algunos golpes y síntomas de hipotermia. Debido a las bajas temperaturas, la niña fue llevada a un hospital local en donde se desconoce su estado de salud. Se informó también que la madre de la menor murió en el lugar del accidente tras perder control del vehículo. Bueno, y ahora nos vamos al estado de Arizona. Vea, estas imágenes son de una persecución policíaca por una autopista de este estado. Las autoridades lograron detener a 2 traficantes de marihuana que pretendían huir a alta velocidad. Como vemos en las imágenes, los sospechosos tiran por las ventanas de la camioneta varias cajas con la droga para evadir a las autoridades, pero finalmente fueron atrapados luego de que la policía les ponchara las llantas delanteras de su vehículo 374 libras de
de marihuana fueron recuperadas de la carretera. Y fíjese que los pasajeros de un autobús público en China hicieron el papel de parteros. Le ayudaron a una mujer que comenzó a tener contracciones. Su propio esposo fue quien les pidió ayuda. Afortunadamente, entre los pasajeros iban 3 trabajadores médicos quienes llamaron al hospital de maternidad más cercano para que recibieran a la madre y el bebé que nació en pleno autobús. La mujer dice que no habría sabido qué hacer si no hubiese recibido esta ayuda. Afortunadamente, pues todo salió bien. Recuerde que encontrará más videoclips y episodios de su noticiero Estrella TV visitando nuestro sitio en la internet en videos.estrellatv.com. Estamos también en las redes sociales, en Twitter bajo @NEstrellaTV, a mí personalmente @MiltaLasSalinas en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Que pase un lindo resto del día.